Aprovechando la época en que nos encontramos, me permito dar un saludo especial de feliz año y año nuevo a todas las personas aquí presentes, pero también a aquellos que en el transcurso de esta semana puedan escucharnos y vernos por las redes sociales. De esta manera extendemos el Evangelio por todo el mundo de una manera especial, de acuerdo a nuestras posibilidades. Hoy el mensaje lo he titulado Hagamos lo necesario. Hagamos lo necesario basado en la lectura que escuchamos, Lucas 2, 41 al 52. Analicemos un poco el contexto, el momento en que se da este hecho en que Jesús se encuentra en el templo. Los judíos que vivían a unos 30 kilómetros de Jerusalén debían ir al templo por lo menos una vez al año. Esa era la tradición. Y los demás que vivían muy lejos, a veces en otros países, se les enseña que deben ir por lo menos una vez en su vida a Jerusalén y al templo. José y María suben a Jerusalén. Son unos 100 kilómetros. Y esto implicaba dedicar unos 10 días en total aproximadamente, porque había que pensar en la ida, en la venida, pero también en la estadía en Jerusalén. Se calcula un promedio de 10 días, de pronto un poco menos, pero ese es el cálculo que se hace. El hecho de ir al templo y guardar otras reglas religiosas nos demuestran que eran personas piadosas. ¿Qué quiere decir piadosas? Que tenían devoción hacia Dios y hacia lo religioso. Una devoción muy especial para caminar todos esos kilómetros y gastando tiempo y dinero en esa actividad. Posiblemente ahorraban todo el año para poder cumplir con este propósito. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro contexto actual, me veo en la obligación de hacer una aclaración. Está el pueblo de Israel, porque ese es el nombre del país, o sea, hay israelitas, así como en Venezuela hay venezolanos. Está la religión judía. No todo israelita es judío, no todo judío es israelita. Hay personas que se han convertido no siendo judíos, no siendo israelitas. Entonces hay judíos, hay israelitas. En el pueblo de Israel hay ateos, hay cristianos y hay de otras confesiones religiosas. Así que es bueno tener en claro una cosa y la otra. Y hoy hay un movimiento, hoy no, hace muchos años hay un movimiento que vale la pena también distinguir, que es el movimiento sionista. No todos los israelitas son sionistas, no todos los hebreos son sionistas. El sionismo es un movimiento ideológico político que promueve esa radicalidad a nombre de Israel detrás de una religión para hacer lo que se está haciendo, por ejemplo, en Palestina. No todos los israelitas ni todos los hebreos están de acuerdo con lo que pasa en Palestina. He escuchado en algunos videos de cómo líderes religiosos dicen, ellos no nos representan, porque tienen un concepto distinto y muy radical de poder tomar tierras y poder aún masacrar pueblos en nombre de una religión y en nombre de Dios. Eso lo hago teniendo en cuenta nuestro contexto como una aclaración obligatoria. Después de un día de camino de regreso de José, María y Jesús, se dan cuenta que Jesús no va en la caravana, en la peregrinación. Él creía que iba con María. María pensaba que iba con José, o tal vez jugando con los niños. Iban en caravana, pero acostumbraban los hombres, se iban por un lado con los hombres, las mujeres en otro lugar. Era un momento de compartir, los niños jugaban juntos, es una vida comunitaria, así que no había problema para dormir y comida. Cualquiera le daba dormida, cualquiera le podía dar comida. En ese ambiente comunitario que aprovechaban para compartir, el niño no apareció. Un niño ya de 12 años, perdón, de 12 años, pero que todavía requería el cuidado de los padres. Entonces ellos deciden, bueno, nos toca regresar. Un día de camino, regresar, y quién sabe cuánto tiempo en Jerusalén. Pero lo curioso de este relato
que solamente narra Lucas, los otros evangelios no lo narran. Al regreso lo encuentran en el templo compartiendo con los maestros y dice que todos se maravillaban de su sabiduría, sentado al lado de los maestros. No quiere decir, como algunos han dicho, es que él estaba enseñando a los maestros, no. Las clases judías se especifican mucho porque es un momento de hacer preguntas y de responder preguntas, era la metodología más común. Y ahí está Jesús como buen alumno respondiendo preguntas y haciendo preguntas. Yo creo que los maestros, esos son los alumnos preferidos, los que preguntan y contestan. Hay gente que nunca habla en un aula de clase, pero se les quiere, pero no son los favoritos. Qué bueno es aquel que pregunta y que contesta debidamente. Ellos se maravillan de su sabiduría. ¿Cómo un muchacho de 12 años puede hacer esto? Compartir con ellos de tú a tú de una manera muy especial, tanto que se maravillaba. Aquí empieza Jesús a dar señales de que había algo especial en su vida, algún elemento superior al común de los muchachos de su edad. Llega María y, expresando la angustia propia de una madre, le reclama su falta de consideración. ¿Por qué nos has hecho esto? Tú no sabes que te estamos buscando. ¿Sí? Tú, fíjense el juego de palabras de Lucas. Tu padre y yo te andamos buscando. ¿Sí? Jesús le responde, y no es que esté regañando a María. Lo digo porque a veces lo he escuchado. Entonces Jesús regañó a María. No. Aquí es la parte neural del texto de Lucas. En la respuesta de él. Le dice, es que no sabían. A ti se te contó, el ángel te contó quién era yo y a qué venía. Claro, no dice todo eso, pero ustedes lo saben. A ustedes se les aclaró quién era yo. Y ahora vienen a preguntarme que qué hago aquí. Y usa otro juego de palabras. María le dice, tu padre y yo. Y él dice, mi padre que está en los cielos. No niega a José, pero está hablando de una dimensión diferente, de ese Padre Celestial que es el que lo ha enviado. Y es el texto central aquí porque él se está presentando como el Hijo de Dios. Si lo leemos rápidamente no lo captamos, pero Lucas tiene una intencionalidad teológica y profética. Es que soy el Hijo de Dios. Lo dice de estas palabras al responderle a María. Es que no saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Necesario estar. Por eso el título del mensaje de hoy es hagamos lo necesario. Esa palabra está ahí muy bien ubicada. En los asuntos de mi Padre Celestial me es necesario estar. Es decir, debo estar. Me corresponde estar. Es una orden. No es que si me queda tiempo y si no llueve lo hago, no. Es una orden, por lo tanto, debo estar y me corresponde estar. Empezamos a ver el talante de ese niño Mesías, ese niño rey. En otro momento Jesús dijo, usando la palabra, me es necesario estar. Debo predicar la buena noticia del reino de Dios en el capítulo 4, 43 de Lucas. Debo predicar, me es necesario predicar. Después en el 9, versículo 22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. ¿Sí? Son cosas ordenadas, indicadas, ya dispuestas por el Padre. Y en 13:33 dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Me es necesario aún correr el riesgo de perder la vida si es lo que el Padre ha dispuesto. También dice que, pero primero es necesario que padezca mucho. Ya él sabía lo que le esperaba como consecuencia de su misión. En resumen, esto es reconocer que hay una orden divina. Me es necesario es reconocer que hay una orden divina. Finalmente, el pasaje
nos da otras características que describen el carácter humano de Jesús como una persona equilibrada. En la integridad podemos ver a Jesús una persona equilibrada como ser humano, pero reconocemos también que tenía su parte divina. Era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dice en primer lugar el 51 que se sometió a ellos. Jesús se levantó, se despidió de los maestros y descendió, obedeció, se sometió a sus padres porque era lo correcto. Así que voluntariamente se despojó a sí mismo, como dice Filipenses, para bajar del cielo. Ahora lo hace sometiéndose voluntariamente a sus padres, cumpliendo el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Ahí hay una similitud. Cuando él dice es necesario reconocer que se despojó del hecho de ser hijo de Dios para venir a la tierra, aquí él se está sometiendo a su padre y a su madre, cumpliendo también con uno de los mandamientos. Además dice que crecía en sabiduría, una sabiduría que va más allá del conocimiento de los hechos a una comprensión, no solo lo que es, sino también lo que cuenta. Hay una sabiduría mucho más amplia. No era solamente acumular conocimiento, sino reconocer en qué momento estaba él viviendo y qué le correspondía. También dice que crecía en estatura física, pero también en estatura espiritual. Estatura física, él cumplió como cualquier ser humano, posiblemente lo más seguro que haya sido 9 meses en el vientre. Tuvo que aprender a sentarse, a caminar, a correr. También usó pañales, por supuesto. En ese proceso de crecimiento lo vemos en todos los niveles, en sabiduría, en estatura física y espiritual. Y también en el favor divino, implica una relación con Dios. Crecía en su comunión con Dios. De esta manera habla también de su espiritualidad. Y en el favor humano, en gracia ante los hombres y mujeres de su época, en las relaciones interpersonales. Vemos aquí un desarrollo integral, que es lo ideal para cualquier persona. Hoy se habla mucho, o hace unos años se habla mucho de la educación integral. No es solamente que conozcan de geografía, de matemáticas y de historia, no. Tiene que ver con principios, valores, toda la formación, la parte física, la parte espiritual, la parte emocional, la parte cultural, porque somos una integralidad y de tal manera que debemos desarrollarnos de esa manera. Si volvemos al título que tenemos, hagamos lo necesario. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes tienen de necesario para hacer? ¿Qué es lo que ustedes han captado como una orden divina? Lo primero que surge aquí del estudio es ser piadosos. No estamos hablando de ser simplemente religiosos, no. Es mucho más que eso. Es la devoción hacia Dios y hacia los religiosos. Todo lo que implique el servicio a Dios. Entonces, sentimos la necesidad de ser también piadosos en nuestra vida. La mayoría de la gente dice ser creyente, pero tal vez no vive una vida piadosa, consagrada a Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos la necesidad de creer y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está la parte doctrinal y también la parte profética. Jesús es el Hijo de Dios. Lo aceptamos sabiendo que Él, además de promover su reino sobre la tierra, nos ofrece vida y vida eterna. Me es necesario realizar todas estas cosas. Ahora bien, pasamos entonces a que nos es necesario también desarrollar las mismas características
que el pasaje nos da de Jesús. Una vida equilibrada. Madurez, eso se logra con el tiempo, progresivamente. Así como aprendemos a sentarnos, caminar, correr, se desarrolla también nuestra vida en forma equilibrada. Entonces empezamos a sopesar diferentes aspectos que nos permitan tener madurez. Jesús se sometió a sus padres. Y aquí me dirijo a los hijos todavía, y a los niños y a los jóvenes. Es necesario también, obedeciendo a Dios, obedecer a nuestros padres, a nuestros mayores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están ahí por Dios para guiarnos, para orientarnos, para protegernos. Entonces, niños y jóvenes, permitamos también, como una orden de Dios, el someternos a nuestros padres en obediencia, en amor y rectitud. Crecer en sabiduría, que va más allá del conocimiento. La sabiduría que se logra también en esa plenitud y comunión con el Espíritu Santo. Sabiduría. Hay que estudiar, niños, jóvenes, estudiar, y ojalá nunca se termine de estudiar. Siempre aprendemos, pero sobre todo la sabiduría que implica el saber decidir cuando algo es bueno, cuando algo es malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en la vida. Crecer en estatura. Y lo mejor que nos ayuda, niños, para crecer en estatura, ¿qué es? Aquí tenemos niños al frente, solo que están muy distraídos. Pero ¿qué elementos ayudan al crecimiento físico de un niño? No le digan, yo le pregunté fue a ellos. Esa maestra sí va de una vez soplando. Lo primero que les ayuda a crecer bien es una correcta alimentación. No se trata de comer por comer. Y hay mucha comida chatarra que en vez de alimentar hace daño. Cuando tu mamá te dice, no coma eso que es demasiado dulce, no es por molestar, es porque tienes que crecer también en una sana alimentación. Y un elemento más para el crecimiento, dos elementos más importantes para el crecimiento físico. Uno es, ya ahí le están diciendo, yo escucho un susurro por ahí. El ejercicio, ¿sí? El deporte, que ojalá nunca dejáramos de hacer deporte. Siempre, cada uno a su edad debe hacer por lo menos caminata. Yo me mandaron a caminar media hora, mínimo, diario, en terreno plano. Espero llegar a una hora en poco tiempo. Entonces, el ejercicio físico, y hay algo más que es importante en el crecimiento de los niños. Ahora sí, adultos, ¿cuál es? Se ve que no es fácil. Dormir lo necesario. Dormir. No, estamos hablando de dormir. Dicen los expertos que cuando el niño duerme se desarrolla su inteligencia, ¿sí? Se desarrolla su cerebro. Dormir lo suficiente. Estamos en una época en que la gente duerme menos, gracias al santo celular que no dejamos ni de día ni de noche. El celular, además de a veces en exceso, todo en exceso es malo, dañar la vista también afecta el cerebro, y el no dormir. Y aquí tenemos, lo mencioné una vez, en la escuela dominical, niños dormidos en la clase. Se acuestan 1, 2, 3 de la mañana y la mamá le dice, el papá, toma el celular para que me deje descansar a mí. No sabemos a veces el daño que le hacemos y nos hacemos también los adultos. Crezcamos de manera integral. Y esto incluye también como una orden de Dios en nuestra parte espiritual. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, queremos escuchar las órdenes tuyas para saber cómo debemos vivir. Que la gloria sea para ti, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.